buenos días, ¿cómo están? Estamos en un capítulo más de Monitor Económico aquí en el canal 5 Días y es un gusto poder comenzar en esta edición de hoy viernes directamente con nuestra entrevista en el diálogo que tenemos siempre con agentes del sector económico. Y en las últimas semanas se fueron dando algunos cambios dentro del gabinete y que tienen que ver con el sector económico y en este caso, ¿se acuerdan ustedes? Habíamos hablado hace unas semanas nada más con Carlos Arregui como ministro de CEPRELAT y bueno, él pasa nuevamente después a formar parte ya del Banco Nacional de Fomento. Y una persona con la que habíamos hablado en tiempos de pandemia también del tema de Afilat es con ya ahora el nuevo ministro de CEPRELAT, el señor René Fernández, quien está hoy con nosotros aquí en los estudios del Canal 5 Días. ¿Cómo te va, ministro? Buenos días. Buenos días, Samuel. Muy bien en este espacio y agradecido por la oportunidad de compartir unos minutos. Sí, estábamos hablando antes de entrar al aire de que nos conocimos, digamos, de alguna forma en este programa, todo vía Zoom, y que bueno, qué suerte que ahora ya podemos tener de forma presencial. Y en este caso habíamos hablado también del tema Gafilat, pero en tu experiencia como evaluador de Chile y ahora ya como ministro, ¿verdad? Un nuevo desafío para tu carrera, en tu experiencia en la Fiscalía, hace poco en la Secretaría Nacional de Anticorrupción y ahora ya en CEPRELAT, ministro. Sí, así es. Realmente es un desafío, es todo un compromiso que lo asumo, ¿verdad? Con toda la convicción que es necesaria porque si bien realmente la etapa más dura de la evaluación fue superada con los resultados que ya conocemos, a partir de ahora se inició, se disparó un proceso que se conoce como de seguimiento intensificado en la evaluación, periodo en el cual el país, a través de la coordinación nacional y los distintos agentes, organismos y personas que forman parte del sistema nacional antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, debemos poner en práctica las recomendaciones que han emitido en el informe de evaluación mutua los evaluadores. Esas recomendaciones son en todos los aspectos, digamos, del sistema, pero fundamentalmente y con más énfasis en lo que se refiere a la efectividad, al componente de efectividad. Exacto. En el componente de cumplimiento técnico, sí, realmente el Paraguay ha sido evaluado, ha sido valorado con el cumplimiento del 93%, lo cual es un estándar bastante elevado para la región. Estamos entre los primeros en ese sentido. Y en el componente de efectividad sí hay mejoras y oportunidades para mejora que han sido señaladas y en las que estamos trabajando. Y ahí justamente sobre eso, ministro, quería consultarte. En esa evaluación de efectividad, y usted que tiene mucha experiencia como fiscal y también recientemente en la Secretaría de Anticorrupción, ¿en qué es lo que nos falta tanto ajustar o cuáles son las acciones que tenemos que hacer desde el punto de vista del trabajo del Ministerio Público y el Poder Judicial, donde tuvimos una nota baja, para tratar de revertir eso de aquí a un año cuando presentemos los avances? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, la operación de los evaluadores tiene que ver con la cantidad de sentencias condenatorias, la cantidad también de investigaciones financieras paralelas, la cantidad de casos procesados. Porque ahí hay que tener en consideración que en lo que se refiere al resultado inmediato que obtuvo esa nota baja, que es el resultado número 7, mide específicamente el aspecto de la investigación y sanción del lavado de dinero. Entonces, estamos hablando, cuando hablamos de cantidad, estamos hablando de estadísticas de sentencias condenatorias, estadísticas de investigaciones y un elemento que es señalado en la metodología de evaluación de esta cuarta ronda de evaluaciones, que es justamente el énfasis en la necesidad de la existencia de investigaciones financieras paralelas a los delitos precedentes. Exacto. ¿Verdad? Porque existe un universo de delitos precedentes que generalmente son atendidos por las unidades especializadas. Estamos hablando de delitos precedentes de lavado de dinero, de contrabando, derechos intelectuales, trata de personas, narcotráfico, corrupción. Y lo que se observa, y eso no es algo, digamos, es algo que
se ha observado en otras evaluaciones, y por eso se pone mucho énfasis, es que hay mucha asimetría entre la investigación de los delitos precedentes y la investigación de los delitos de lavado de dinero que están asociados a esos delitos precedentes. Entonces ese es el aspecto que trabajar, y también otro elemento que se menciona es la necesidad de la investigación de delitos de lavado autónomo, o sea, investigaciones de lavado de dinero en forma autónoma, es decir, que no deriven de ninguna investigación respecto al delito precedente. O sea, ese es un poco el conjunto de observaciones y que requieren una serie de acciones prioritarias que son las que nosotros estamos diseñando en este momento justamente en forma conjunta. Hay que señalar que también una de las observaciones en la evaluación, por supuesto, tiene que ver con el conocimiento del riesgo, ¿verdad? Que es un elemento necesario para el enfoque basado en el riesgo. Entonces el primer punto de partida en ese sentido es conocer los riesgos y los riesgos de lavado de dinero, y esa tarea se hace a través de una evaluación nacional de riesgo, que es una tarea que ya iniciamos. Como sabemos, tenemos una evaluación nacional de riesgo que fue presentada en el momento de la evaluación mutua, pero ahora estamos haciendo una actualización. Es un proceso que se disparó en el mes de junio del 2022 y estamos en plena implementación también de ese componente. Sí. Una de las cosas que decía el informe también mencionaba, se enviaron, la CEPELAD había remitido unas 748 informes de unidad de inteligencia. Claramente, como bien mencionaste, ministro, terminaron apenas 28 con sentencias, algunas incluso con menos de 3 años de condena. Pero también apuntaban en una cosa que no sé si se está trabajando en eso, es no había esquematizado un sistema de seguimiento de los casos. Es decir, se presentaban los informes de inteligencia y eso se cargaban de forma muy empírica, no había un sistema que permita evaluar, bueno, cómo va tal caso, cómo se está investigando, el seguimiento, el avance. Eso se está trabajando, Sí. ministro. Sí, ese es el componente un poco de la retroalimentación que es necesaria, es decir, y eso podemos desgranar un poco en varios elementos, en la necesidad de que los casos complejos de lavado de dinero sean trabajados en equipos conjuntos de investigación, lo cual va a facilitar justamente o lo cual va a evitar que haya esos quiebres en el seguimiento de los casos, y además un sistema de retroalimentación, porque la dinámica en ese sentido es permanente. Generalmente los informes de inteligencia financiera tienen un lenguaje técnico que a veces puede no ser del todo comprendido por un operador del sistema penal. Entonces se requiere un poco de esa interacción más permanente, de tal forma a que esos informes de inteligencia financiera se conviertan finalmente en casos que son presentados ante el sistema de justicia. Sí. Y ese es el trabajo ese es uno de los frentes que tenemos que atender. Y en ese punto es importante destacar que en este periodo de un año hasta la próxima plenaria de Gafilat, en donde vamos a hacer un informe del cumplimiento de los avances respecto a las recomendaciones, como las acciones que deben ser llevadas adelante son de los más diversos ámbitos. Estamos generando justamente esa hoja de ruta, y de priorización. Por supuesto que todo lo que corresponde al resultado inmediato número 7, que fue la única nota baja que ha sido obtenida, son prioridad absoluta. Claro. Y el diseño justamente de esas acciones es en el que estamos trabajando. Totalmente. Se habló también de la cuestión, y yo entiendo, seguramente cuando estabas como fiscal habrá afectado en alguna medida en tu trabajo el tema de las filtraciones de las informaciones, ¿verdad? Que fue un llamado a atención que aparece también en el informe. Entiendo que se hicieron seguimiento a los casos en los que se hayan filtrado, pero sí, evidentemente eso genera un perjuicio importante para aquel investigador que está siguiendo un caso y de repente comienza a saltar datos que frustran un poco el trabajo, ministro.
Sí, es un elemento permanente en todas las evaluaciones, la preocupación sobre las filtraciones. O sea, digamos, no es una nota extraordinaria o no es una observación extraordinaria. En varias otras observaciones, en otras evaluaciones también se ha señalado. Y bueno, en ese aspecto el trabajo es el del fortalecimiento de los sistemas o los mecanismos de transmisión de la información y el tratamiento mismo de esta información por los distintos agentes que reciben los informes y bueno, sobre todo que se plasme en resultados concretos esa información. Tu perfil dentro de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es la dinámica que le querés dar a CEPRELAT como ministro? Bueno, yo creo que es una oportunidad excelente para mí, ¿verdad? Porque, digamos, tenemos en un documento que es muy importante que nos ha entregado Gafilar, que es el informe de evaluación mutua. Además de que es un documento donde se hace un examen exhaustivo de todo el sistema, tiene el valor agregado que es un documento actual. Es decir, no estamos haciendo referencia a la situación de hace 2 años, o 3 años, o 5 años, sino es ahora la situación actual. Así es que en base a ese diagnóstico podemos generar los cambios, los ajustes que son necesarios. Que además de que nos va a beneficiar también, de tal forma a poder lograr alguna recalificación en algunos de los componentes, sobre todo de efectividad, también va a mejorar nuestro sistema. Entonces yo creo que, por supuesto que el énfasis lo vamos a dar en la profundización de las investigaciones, en lograr mayores resultados y bueno, también tenemos el componente preventivo en donde una de las observaciones o uno de los reconocimientos que hacían los evaluadores es que existió una adecuación normativa importante en el año 2019 y muchas de esas figuras estaban en plena fase de implementación. Claro. Por eso los resultados podían medirse, digamos, solamente en forma preliminar, vamos a decir, como los primeros resultados. Entonces, claro, también es poner en funcionamiento varias herramientas nuevas, como conocemos el registro de beneficiario final, el registro de personas jurídicas, las nuevas competencias y facultades que tiene la CEPRELAT, el Consejo de Supervisores, ¿verdad? Una serie de mecanismos que están en plena tarea de implementación y bueno, vamos a poder medir mejor también los resultados. Para entender cómo es el procedimiento a partir de ahora, ministro, se hace, bueno, ustedes, el equipo ese multidisciplinario sigue trabajando, hacen los ajustes y más o menos allá en junio del año que viene, cuando se haga la próxima asamblea, presentan ustedes los resultados, los avances de esas observaciones donde tuvimos nota baja. Ahí se hace otra vez un nuevo informe respecto a los resultados que ustedes presenten y queda como una nota final, o cuál es cómo sigue después. Es así mismo, se hace un nuevo informe y el equipo evaluador bueno, hace un dictamen final, ¿verdad? Con las consideraciones respecto a las evidencias que son presentadas, a los resultados que son presentados y eventualmente se puede pugnar o se puede revisar alguna de las calificaciones, ¿verdad? ¿Y ahí recién comienza Paraguay, entra a la quinta ronda o en este proceso ya está en la quinta ronda? No. Seguimos en la cuarta ronda. Hasta que termine ese proceso. Hasta que termina ese proceso y, bueno, la quinta ronda ya sería, digamos, entraríamos nuevamente digamos, en la fila, ¿verdad? De países a ser evaluados. Hay que tener en cuenta que esta cuarta ronda todavía, en esta cuarta ronda todavía no han participado a muchos países. Argentina, ¿verdad? Brasil. Exacto. Justamente tengo entendido que la que más se aproxima es la de, bueno, entre Argentina y Bolivia. Bolivia también. Y por razones metodológicas generalmente, o sea, se espera agotar todas las rondas de todos los países, claro, para ir planificando la siguiente ronda, porque también en cada ronda de evaluaciones hay ajustes, ¿verdad? En la metodología
probablemente ya no va a ser la misma metodología porque se va a ir ajustando también a la realidad que ha sido recogida en las distintas rondas de evaluaciones. Recordemos un poco que en las primeras rondas de evaluaciones el resultado esperado era la adecuación normativa, claro, y el aspecto estadístico, o sea, el aspecto de la efectividad era como que complementario. Y la particularidad en esta cuarta ronda es el fuerte énfasis en los resultados de gran nivel, de los resultados intermedios y los resultados inmediatos. Ese es el gran énfasis y por eso es que es tan desafiante para todos los países, porque básicamente se pone a prueba, digamos, el funcionamiento del sistema, más allá del aspecto normativo, que es fundamental para que funcione, pero muchas veces el aspecto normativo puede ser formal, es decir, puede existir la norma, pero no ser cumplida. Exacto, exacto. Y eso, una cosa que me llamó también la atención del informe, quería consultarte, hacían un cuestionamiento también de investigaciones sobre puro y duro financiamiento de terrorismo, ¿verdad? Ellos comentaban de que, si bien es cierto, vivieron algunos procesos de algunos grupos armados que recibieron dinero y cómo eso se movió, hay muy poca investigación al respecto. Y es más, decían también que los servicios de inteligencia también tenían muy pocos datos respecto, sobre todo hablaban de la zona de triple frontera. ¿En eso se está trabajando también, ministro? Sí, justamente para poder profundizar, para poder avanzar en ese punto, es que estamos trabajando en la evaluación nacional de riesgos. Hay un componente ahí, que primero es el del conocimiento del riesgo real, es decir, basado en evidencia. Y bueno, a partir de ese conocimiento es el de trabajar en la sinergia entre, sobre todo, los organismos de seguridad. Justamente el día de hoy está culminando en CEPRELAT las mesas de identificación de amenazas y de vulnerabilidades de todo el sistema, y el día de hoy se encuentran en este momento mismo reunidos representantes de todas las agencias y organismos de seguridad. Entonces, bueno, a partir de y este es un proceso que está liderando un equipo de consultores del Banco Interamericano de Desarrollo, de quien se ha obtenido una cooperación para poder liderar un poco este proceso. Y bueno, justamente nos mencionaban los consultores que ya desde la misma creación de estas mesas para la identificación de amenazas y vulnerabilidades, se busca ya generar un poco esa sinergia entre los distintos organismos. Ahora, concretamente, lo que se deberá proyectar es el de la existencia de protocolos de intercambio de comunicaciones, de informaciones, el acceso a la cooperación internacional de estos organismos de seguridad, y bueno, de tal forma a tener un diagnóstico, por un lado, una identificación clara de las vulnerabilidades, de las amenazas y las fortalezas, y sobre esa base construir los datos. Te doy nuevamente un poco, recurro un poco a la experiencia que tengo como evaluador de Gafilat. Sí. Y la evaluación más reciente previa a la de Paraguay fue justamente la de Chile, y una observación bastante similar habíamos hecho a Chile, ¿verdad? Pero también conscientes de que el componente de resultado inmediato vinculado al financiamiento del terrorismo, como promedio en general, todavía requiere más madurez. El componente de lavado de dinero, el resultado inmediato número 7, sí siempre tiene más avances, es decir, que está como que más desarrollado, más hay mayores evidencias de investigaciones, y en el financiamiento del terrorismo todavía generalmente en los países se requiere más investigación y sobre todo la identificación de amenazas reales, ¿verdad? Totalmente. Sé que estás con un poco de tiempo ya, ministro, pero en una consulta, en este proceso, dijimos que en junio más o menos del año que viene es la próxima asamblea. Sí, la plenaria. ¿Ya se sabe en qué país va a ser o todavía no se sabe? No, todavía no se sabe. Todavía pero no tenemos. Yo recuerdo que en esta cuarta ronda habían reuniones previas que se hacían en Buenos Aires.
En esta etapa ya de un año, ¿también se da eso de que tienen reuniones previas donde ya van mostrando avances o directamente vamos hasta mediados del año que viene? No, ya vamos directo a la plenaria. Vamos directo a la plenaria. plenaria. Digamos, durante el proceso de evaluación hay una reunión intermedia que es la reunión cara a cara, Sí. que forma parte del proceso, pero en el post-informe de evaluación mutua ya no se da esa oportunidad. Va directamente ya con el informe y el dictamen final. Hicieron un buen trabajo, ministro, en CEPRELAT y bueno, usted también que vino acompañando en ir informando reunión por reunión a través de los medios de prensa lo que estaban haciendo y bueno, ojalá eso siga porque también nos permite a nosotros estar muy pendientes de este trabajo que va a llevar un año y que ojalá sea beneficioso a mediados del año que viene. Excelente, sí, así mismo es, Samuel. Muy buen trabajo se hizo en la socialización, lo cual generó también ese efecto de participación de todo el sistema y toda la sociedad en el proceso mismo y en los resultados que posteriormente fueron compartidos. Y te adelanto en ese sentido que estamos proyectando, estamos planificando una gran actividad también en ese sentido para presentar un poco, digamos, una visión de lo que fue la evaluación y la proyección del proceso de aquí a la próxima plenaria de Gafilat, donde justamente queremos hacer eso, queremos socializar cuáles van a ser las acciones prioritarias que hemos fijado, cuál es la hoja de ruta, cuál es la planificación un poco para el cumplimiento de esas acciones prioritarias, actividad que estaríamos llevándola probablemente a mediados de octubre. Excelente. Ministro, te agradezco mucho tu tiempo, gracias por la visita. Bueno, muchas gracias, buenos días. El ministro de CEPRELAT conversando hoy con nosotros aquí en Monitor Económico. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos.